¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? En el día de hoy les traigo una nota de los amigos de hablemosdeltransporte.com, quienes rememoran los 20 años de inicio de obra de la línea H. Vamos a leer un poco la nota. La ley 317, sancionada en la legislatura porteña en diciembre de 1999, autorizaba al Poder Ejecutivo la construcción de la flamante línea H. La obra fue adjudicada a la UTE Di Casa Dragados. UTE es Unión Transitoria de Empresas, por si no lo saben. Esto fue el 11 de octubre de 2000. Un 19 de abril, más específicamente, de 2001, se iniciaban las obras de esta nueva línea de subterráneos en la ciudad de Buenos Aires. Esta línea estaba pensada para atender a los barrios del sur de la ciudad y poder integrarlos al mismo tiempo con el resto de la misma, a través de la propia red, como así también permitiendo acercar las líneas de colectivos que tenían hasta ese entonces todo el pasaje de la zona en cuestión, inclusive el ferrocarril mismo. Su construcción marca un antes y un después en cuanto a desafíos técnicos, financieros, políticos y sociales. Si consideramos que las otras líneas de la red fueron construidas a principios de siglo y hasta la década del 30, solo por privados, con poca o nula planificación entre sí, sin pensar en el transporte de pasajeros, como la conexión de diferentes modos que conforman una red mucho mayor, entonces tenemos que decir que fue la primera obra de este tipo con planificación real por parte del Estado. En principio se comenzó con el tramo de 5 estaciones: Once, Venezuela, Humberto Primo, Inclán y Caseros. Esto sumaba aproximadamente 3,5 kilómetros. Recordemos que a finales de diciembre de 2001 se atravesaba una crisis política y económica nunca antes vista en el país, la cual luego desencadenaría, en la destitución del entonces presidente Fernando de la Rúa. En realidad renunció, no se lo destituyó, renunció por su cuenta. La famosa imagen de la Rúa yéndose en el helicóptero. Pero bueno, más allá de esta vergonzosa etapa en la historia reciente de nuestro país, el 18 de octubre de 2007 se inauguró al público con el entonces jefe de gobierno porteño, Jorge Tellerman. Recordemos que Tellerman reemplazaba a Aníbal Ibarra, que había sido destituido por la presión política y popular luego de la llamada tragedia de Cromañón. Esto fue finales de diciembre de 2004. Entonces se destituyó a Ibarra y quedó a cargo Tellerman. En el 2007, el 18 de octubre, es que hace la inauguración al público. En dicha inauguración debemos incluir la puesta en funcionamiento del taller Colonia, donde se le haría mantenimiento a la flota Siemens Schuckert, compuesta por 4 coches cada uno. Por entonces era la encargada de brindar el servicio a la línea H, una línea 0 kilómetro con trenes antiquísimos. Pero bueno, en parte de la planificación de esta línea se tenía en cuenta que estas formaciones iban a ser íntegramente reformadas. Y bueno, y además teníamos la cochera provisoria hasta ese momento, llamada cochera Patagones, justo en la curva de Patagones. Arriba hay una calle ahí en Parque Patricios que se llama de esta forma, entonces por ese motivo le habían puesto cochera Patagones, que era el lugar donde se iba a dejar estacionadas las formaciones durante la noche, donde después en servicio, tenían que hacer el cambio de cabina, conductores y guardas, para retomar nuevamente hacia Caseros y continuar el servicio comercial. Una vez abierta al público esta línea, los vecinos pudieron conocer las estaciones y sus túneles, no sin antes sorprenderse por el tamaño de las mismas, cantidad de accesos con ascensores y escaleras mecánicas muy modernas, sus generosos vestíbulos centrales que permitían cambiar de andén. Esto es algo que todos los usuarios del subte habrán sufrido y se habrán acordado de la madre de más de uno al pagar el boleto creyendo que el subte iba para un lado cuando en realidad iba para el otro, y tener que volver a salir y explicarle al personal de estaciones que se habían confundido y que tenían que tomar el subte para el otro lado. Bueno,
En las concepciones modernas esto ya no tenía por qué suceder, porque al construir un hall o un vestíbulo central que luego dividiera con escaleras hacia los andenes, esto ya se evitaba este problema de las primeras estaciones de subterráneo. Inclusive es un problema que tiene el ferrocarril actualmente. Pero bueno, volviendo a la nota, eh, los baños públicos para damas, caballeros, personas con eh, sus capacidades reducidas, y muchos murales con referencias culturales del barrio mismo, ¿no? Con artistas reconocidos. Y bueno, sus enormes techos y columnas, entre otros tantos detalles. Vale recordar que este diseño de construcción de estas estaciones de la línea H, hasta ese momento solo se habían visto en la línea B y en la línea D. La línea B con la extensión de Tronador, Incas, Echeverría y Rosas, y en la línea D con la extensión de Olleros, Hernández, Juramento y Congreso de Tucumán, que inclusive ya habían quedado varios años atrás estas inauguraciones. Pero bueno, mantenían esa concepción de techos altos, de buen espacio en el andén, de escaleras con un hall central, de ascensores, escaleras mecánicas, pensando en los abuelos, en la gente con movilidad reducida, etcétera. Por otro lado, ya para esa época en la superficie se podían ver un montón de construcciones, edificios de apartamentos, un montón de locales que ya habían bajado sus persianas porque les habían aumentado el alquiler, las expensas, producto de impuestos y bueno, del futuro negocio que querían concretar en esos terrenos, ¿no? Muchas farmacias, panaderías, almacenes, antiguos caserones. Han cerrado muchos comercios de este tipo para, bueno, abrir otros, ¿no? Digamos, donde se va uno viene otro. Pero bueno, ya iban cambiando la fisonomía del barrio. Con el pasar de los años, la línea H continuó con su extensión hacia el norte con Corrientes, esto fue 2010, Córdoba Las Heras 2015 más o menos, Santa Fe en el 2016. Con la particularidad esta última de que el servicio comercial funcionaba entre Córdoba y Las Heras pasando por la estación Santa Fe pero con la misma cerrada al público. Es decir, ahí el tren no se detenía, bajaba su marcha porque había gente trabajando en las estaciones, en la estación, en los andenes, y no te podías bajar ahí, no te podías bajar ni te podías subir, y obviamente Santa Fe es combinación con Pueyrredón de la línea D, así que tampoco se podía combinar, obviamente. Y bueno, Facultad de Derecho en el año 2018 y hacia el sur Parque Patricios en 2011 y Hospitales en 2013. En 2015 podemos agregar que se inauguró la cochera de Taller Parque Patricios, digamos, se incorporaron al servicio comercial también las primeras 6 formaciones de 6 coches cada una. Estas eran marca Alstom, modelo Metrópolis 300, y de esta forma se comenzaba a iniciar el progresivo reemplazo de los antiguos Siemens Schucker que ya no se iban a utilizar más para la línea H. Había una demanda muy grande de gente, de pasajeros, no se podía trasladar a esa cantidad de gente con esos trenes, y además había un sistema de señalamiento que se iba a incorporar, que estaba programado, planificado incorporar, el cual necesitaba sí o sí trenes modernos. Esto es lo que se habla en la nota también, un trasfondo comercial, un trasfondo del servicio comercial en el que podemos indicar la instalación del sistema de señalamiento CBTC. Esto es de lo último de tecnología, tanto en manejo como en seguridad en sistemas ferroviarios. Se usa en todo el mundo. Acá era la primera vez que se instalaba este sistema en el país. Y bueno, luego este sistema se instaló en la línea C. Actualmente, al día de hoy, la línea C de subte funciona con este sistema de señalamiento
CBTC. Bueno, con la inauguración de las demás estaciones, como ya habíamos dicho, la línea fue creciendo en cantidad de pasajeros transportados, siendo su funcionamiento al principio una pérdida económica y financieramente hablando. Es decir, no incorporaba pasajeros a las demás líneas y tampoco los recibía. Y bueno, pasó de ser una línea con muy pocos pasajeros a ser una de las que más usuarios transporta de punta a punta. Por ende, una alimentadora importante de la red, ya que al verse prácticamente completado su trayecto perpendicular a las demás, la hace estratégica para la movilidad en una ciudad que hasta ese entonces no conocía otra forma de ir de una línea a otra sin tener que pasar por el microcentro porteño. Recordemos que si alguien tomaba el subte B en Federico Lacroze, por ejemplo, porque venía con el ferrocarril Urquiza, entraba a la línea B en la estación Federico Lacroze y necesitaba trasladarse hasta, digamos, la cancha de River. Un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo. Tenía que tomar el subte en Lacroze, se iba hasta Microcentro, hasta la estación Pellegrini, en 9 de julio, bajo del obelisco, combinaba con la línea D de dedo, en su estación de combinación, que digamos en este caso se llama 9 de julio, y de ahí se tenía que tomar el subte otra vez hasta la estación Juramento, por ejemplo. Me van a decir, no, bueno, pero en vez de hacer eso te tomabas el colectivo. Bueno, pero acá estamos pensando el sistema de transporte como un todo, donde si no usas una cosa, usas otra y digamos que los tiempos más o menos sean coherentes, es decir, el traslado que sea coherente. Pensemos en el tiempo de las personas, lo que se tarda para llegar de un lugar a otro. Entonces, en ese caso sí es más conveniente tomar un colectivo, quizás. Pero bueno, esta línea perpendicular al resto lo que hizo fue venir a facilitar la movilidad para los usuarios habituales del subte. Lo que sí podemos decir que a 20 años del inicio de estas obras, lo único que se percibe es un futuro incierto tanto hacia el sur como hacia el norte de su traza. Esto producto de lo que pasa en todos los rubros, en todos los sectores del país, de nuestra querida Argentina. Las idas y vueltas políticas que afectan a este tipo de proyectos. Ya no hablemos más de que les afecta indirectamente, afecta directamente, porque son obras que llevan muchos años de planificación, mucha inversión de recursos económicos, humanos, una estabilidad que nuestro país no logra mantener con el pasar de los diferentes gobiernos de turno, tanto a nivel nacional como en la ciudad misma. Esto provoca que el Estado sea el que siempre tenga que poner el hombro y dar el puntapié inicial, aunque los proyectos muchas veces no sean financieramente viables, digamos. Es lo que pasó con esta línea, pero al día de hoy ha demostrado que es muy útil para la red de transporte, alivianando la carga a otros modos, como el colectivo, por ejemplo. Y bueno, ni hablar de facilitarle a la gente los traslados. Lo que sí podemos decir que este tipo de proyectos, si bien a veces pueden no ser financieramente viables, muchas veces son necesarios en cuanto a la sociedad, al bien común. Y bueno, en el caso de esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad que no deja de crecer en infraestructura, en gente, en nada, no deja de crecer en nada, para bien o para mal, y necesita seguir evolucionando su sistema de transporte para no verlo colapsado, con los consiguientes problemas que ello puede acarrear para toda la sociedad, para toda la cadena de producción. Así que bueno, este videito era para charlar un poco sobre la línea H. Y de paso que estamos hablando un poco de transporte, ver en qué situación estamos, ¿no? O cómo estábamos y cómo estamos ahora.
Y bueno, de paso se hace una reflexión y recordamos cosas que han sucedido en estos años que, aunque no tengan nada que ver, como puede ser la destitución como puede ser un incendio en un local bailable o comercial, termina afectando a un jefe de gobierno, o una crisis económica termina destituyendo a un presidente y con los vaivenes político-económicos de nuestro país podemos ver demorados en muchos años la construcción, la concreción de un proyecto que es muy caro y lleva muchísimo tiempo. Así que nada, bueno gente, les mando un saludo, espero que hayan disfrutado de este video, de esta nota que salió publicada. Les recuerdo, hablemos de transporte.com, la gente que está recién iniciándose. Así que les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. No olviden de suscribirse y dejarme comentarios, que vamos a hablar de un montón de cosas en este canal. Les mando un abrazo.